Monseñor Raúl Vera, usted que fue sometido a lo que se llama un extrañamiento del Vaticano, Monseñor, por haber hecho pública su postura respecto a que la Iglesia, los miembros de la Iglesia que conozcan de estos casos deben denunciar a la autoridad civil. ¿Cómo argumenta esa postura a pesar de que sabe que el Vaticano no lo respalda en esta petición que usted hace? Bueno, yo considero que en el texto que tiene el prólogo del libro de San Juana Martínez, absolutamente me aparto de lo que es el pensamiento de la Iglesia, tanto en la formación de los sacerdotes como en la espiritualidad con la que nosotros debemos vivir y en el concepto del pueblo de Dios. Yo creo, y así digámoslo así, lo percibí, me cercioré en uno de los casos, de que ni siquiera se había leído el prólogo que yo hice, porque se me estaba, digamos, llamando un poco o presentándose el extrañamiento en base a las quejas que habían hecho personas que consideraban una ofensa que yo había prologado un libro que estaba ofendiendo a la Iglesia. Y otras cosas, Monseñor, ¿qué es un extrañamiento? ¿Qué implicaciones tiene para su ejercicio esto? No, nada más es una observación que no está dada ni por escrito, no tiene ningún valor jurídico, simplemente, vamos a decir, se me hace un comentario que lleva un dejo de llamada de atención, así es como se percibe, digámoslo así, esto que ni siquiera tiene un título, ni tiene un documento, ni tiene nada, digamos, en ese terreno, queda todo verbalmente. Justamente el libro que usted prologó es este que estoy mostrando en este momento, es uno de los libros de San Juana Martínez, Prueba de Fe. Yo les hablaba al comienzo de que el Vaticano, cuando expidió estas nuevas normas para el tratamiento de los delitos más graves, hizo una aclaración, la hizo justamente Federico Lombardi, que es el vocero del Vaticano, y esta aclaración tiene que ver con que si bien no quedó puesto en el derecho canónico que el clérigo que conozca de un delito de abuso sexual debe denunciarlo ante las autoridades civiles, sí dice que los clérigos deben acogerse a las normas, a las leyes de cada país. Vamos a ver lo que dijo. ¿Someter a las demandas de la justicia? ¿Eso significa de lo legal y penal, de las leyes del país? Sí, obviamente. El Papa tiene también palabras fuertes para los sacerdotes y los religiosos que han abusado de niños. Y él dijo que ellos tienen que responder a Dios y a las cortes y a la justicia del Estado. Porque estos pecados son también crímenes de ley y esta gente tiene que responder, tomar responsabilidad por lo que han hecho. Bueno, no obstante esta aclaración, se han visto casos como por ejemplo el que se le sigue al cardenal de México, Norberto Rivera Carrera, que se le sigue un caso en Estados Unidos en que la Iglesia ha buscado argumentos, los abogados de la Iglesia han buscado argumentos para tratar de evitar, y en este caso porque no tiene jurisdicción Estados Unidos sobre delitos cometidos en México o para juzgar a un clérigo que está haciendo su ejercicio en otro país. Y también hay un ejemplo que nos puede decir usted, abogada, sobre lo que está pasando con la demanda que el pool al que usted pertenece interpuso contra el Papa en el Tribunal de Oregón. Cuéntenos de esto, por favor. Bueno, la Corte Suprema, Claudia, recientemente dio el fallo en el cual decidió de que el caso contra el Papa puede proceder. Así es que esa fue una gran victoria para las víctimas del abuso sexual. Y el caso va a proceder y estamos empezando ya las investigaciones, entrevistando a personas del Vaticano, incluyendo tratando de buscar evidencia, detalles, hechos, testigos, etcétera. Así es que el caso de Oregón fue muy importante, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que el caso puede proceder contra el Papa. Claro, en este momento lo que yo entiendo es que se está esperando un fallo porque el Vaticano puso una apelación ante la Corte Suprema respecto a ese fallo. ¿Qué puede pasar? ¿Para cuándo se espera el resultado de esta apelación? Y además entiendo que hay otros procesos en tribunales de otros estados también por el mismo modus operandi de estar moviendo a los sacerdotes pederastas de diócesis y en vez de denunciarlos a la justicia. Bueno, la Corte Suprema recientemente dijo
de que el fallo de la Corte Federal en el caso de Oregón era un fallo válido. O sea, la Corte Suprema únicamente tenía que decidir una cuestión. Y la cuestión era, vamos a oír el caso sí o no. Y la Corte Suprema se negó. El efecto de esto es de que el caso a nivel federal procede contra el Vaticano. Ya. Y eso es una cosa, importantísimo, ¿verdad? Porque da aliento, da alas a estos litigios representando a las víctimas del abuso sexual. San Juana, tú que has hecho una investigación tan en profundidad, vamos a hablar ahorita con San Juana, periodista y autora de varios libros, tú que has hecho una investigación tan en profundidad, que has entrevistado víctimas, que has entrevistado sacerdotes, que te has dado cuenta de cómo la justicia, especialmente en México, ha obrado en favor de los sacerdotes pederastas en vez de hacerlo en favor de las víctimas, y que en uno de tus libros dice que hay una estadística que 8 de cada 10 víctimas nunca va a hablar. ¿Tú ves el hecho de que la Iglesia haya puesto esta aclaración a que los sacerdotes deben hacer la denuncia ante la justicia civil si el país en el que están lo requieren, como una manera de acabar con ese fuero religioso, con esa política de que la ropa sucia se lava en casa? Bueno, hay una leve esperanza al respecto. Sin embargo, el pasado demuestra que la institución como tal, el Vaticano, ha funcionado como una institución mafiosa, con códigos secretos, evadiendo la acción de la justicia, removiendo los curas pederastas de un lugar a otro, de una parroquia a otra, de un país a otro, simple y sencillamente para no someterlos a juicio. Por tanto, existe la duda, y desde luego yo creo que después de esto podemos ver en este documental que los crímenes sexuales del clero son a nivel global. Por tanto, considero que estos delitos son delitos de lesa humanidad, casi podrían alcanzar esa denominación precisamente porque son tantos, son miles las víctimas, son también miles los agresores sexuales con sotana que hoy en día siguen en su ministerio sacerdotal sin ser removidos. Hay sacerdotes, Claudia, que llevan 40 años abusando sexualmente de niños y siguen oficiando misa. Eso es una barbaridad.